preguntan y la gente se sorprende. Me dicen, por ejemplo, ¿cuántas personas mató la Inquisición o la Iglesia? Yo digo, ninguna. ¿Cuántas personas torturaron los inquisidores? Ninguna. Y se sorprenden. A ver, acá hay que entender que a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Es decir, que la Iglesia no tenía facultades o atribuciones que le correspondían al Estado, no podía intervenir en cuestiones que eran leyes estatales. Entonces, la iglesia no podía ejecutar otra pena que no fuera, por ejemplo, dar ayunos o peregrinaciones. Te pongo un ejemplo. A ver, el 98% de las personas encontradas culpables por la Inquisición, en los 200.000 procesos que se han estudiado ya, yo para mi investigación, por ejemplo, me fui al Archivo Histórico Nacional de Madrid, en España, donde están una gran parte de esos procesos. También me fui a París, me fui a la Biblioteca Nacional de Francia, que también tiene una parte de esos procesos. Cuando Bonaparte se robó, cuando invadió España se robó parte de los archivos, se los llevó para allá. Entonces, es importante desde este mismo momento asentar que no tenía poder la Iglesia para poder ejecutar esos castigos, y tampoco le interesaba. Entonces, el 98% de los casos de los encontrados culpables del delito cometido, ¿cuál era la pena que daba la Iglesia? Ayunos y peregrinaciones, o capaz vestir algún San Benito, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando la persona era culpable de herejía, la Inquisición simplemente se limitaba a informar al Estado, bueno, esta persona sí, efectivamente hemos investigado la cuestión, y bueno, y la evidencia nos dice que esta persona sí, efectivamente es un hereje, que ha hecho proselitismo de la herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí es el Estado el que aplica la pena conforme a sus leyes, y todos los estados tenían estipulado en ese momento que la pena para la herejía era la muerte, ¿verdad? Pero acá no había nada que la Iglesia pudiera hacer para intervenir porque no le correspondía, ¿verdad? Estaban delimitados los poderes. Pero acá hay algo curioso. ¿Por qué digo que la Inquisición fue un tribunal de misericordia? Porque la Iglesia logra llegar a un entendimiento, por ejemplo, con los reyes que también eran católicos. Le dicen, miren, nosotros acá queremos salvar las almas. Entonces, si la persona se arrepiente del delito cometido, hay que perdonarlo. Entonces, ¿qué hacía la Iglesia? ¿Qué hacía la Inquisición? Perdón. Si la persona, incluso, a ver, antes de comenzar el proceso, o incluso cuando el proceso estaba muy avanzado y era evidente la culpabilidad de la persona, si la persona se arrepentía, automáticamente obtenía el perdón y no podía ser ejecutado por el Estado. O sea que si no hubiera existido Inquisición, si no hubiera intervenido la Iglesia Católica, esas personas hubieran sido juzgados por los tribunales civiles y hubieran sido ejecutados sin más. O sea que la Inquisición, en definitiva, estuvo en favor de los herejes. O sea, si yo hubiera sido un hereje, ojalá hubiera habido una Inquisición, porque incluso yo podía fingir el arrepentimiento y bueno, y obtenía el perdón, ¿verdad? Ahora bien, por supuesto que si uno reincidía, bueno, a la Iglesia no le quedaba otra alternativa que, digamos, dejar que se lo lleve el Estado. Pero, digamos, resumiendo la cuestión, no. El que aplicaba y decidía sobre el castigo capital o los castigos corporales era el Estado. Y la Iglesia nada podía hacer para evitarlo.